Hola, profe, soy Bianca dos Santos del profesorado de Psicología y este es mi video de desempeño final de síntesis. Y el espacio curricular es perspectiva sociopolítica. Los tópicos que elegí fueron 3. El primero es cuáles fueron las transformaciones que sufrió el sistema educativo en la pandemia. Y me gustaría adjuntar un video que hice con mis compañeros en pandemia, ya que fue un cambio de paradigma muy grande a nivel educativo. ¿Qué onda? No. Otro trabajo mandó la de literatura. Bueno, por lo menos este es más cortito. Una sola pregunta. ¿Qué es la libertad? Ya sé. ¿Qué onda? Amiga, ¿qué onda? Escúchame, ¿me podés pasar la última tarea de literatura? La que subió la profe hace un rato. Bueno, dale, está bien. Yo te la paso, pero primero no se la tenés que pasar a nadie. Y segundo, creo que está un toque corta la mía, así que le tenés que agregar algo, porque tipo, si no se da cuenta. Bueno, nada, eso. Sí, amiga, quédate tranquila que no se lo voy a pasar a nadie. Buenísimo, ya te la mando. Bueno, listo. ¿Qué es la libertad para nosotros? Creo que en estos tiempos de incertidumbre nadie se deja de replantear esto. Desde hace 113 días no podemos salir, estamos encerrados y la realidad superó a la ficción por goleada. Siquiera pensar en compartir cosas en familia se volvió algo lejano. No podemos compartir mates en la plaza ni estar junto a nuestros profesores cada mañana. Las risas se extrañan mucho. Somos pájaros enjaulados esperando a volar. Lo cotidiano de un segundo a otro se volvió extraño. Nos tratamos de adaptar, pero cada día se hace más difícil. Es un proceso súper complejo a nivel mundial. Que los privilegios no nos nublen la empatía. Al estar todos juntos, por lo menos a la distancia, unidos en una sola lucha, nos sigue quedando esa gota de esperanza. De poder llegar a reencontrarnos y volver a eso, a lo que se llama libertad.
Como se ve en el video, dejamos de ir a clases presenciales, entonces empezamos a tener clases virtuales y se rompió un poco el ida y vuelta con los profesores, por lo menos desde mi experiencia, porque yo me egresé en pandemia. Me gustaría hablar de muchos factores. Del primer tema que quiero hablar es de cómo incrementó la desigualdad social a nivel educativo, porque básicamente aprobaba el que tenía las condiciones necesarias, no el que le ponía más ganas o el que intentaba o se esforzaba más, porque había que tener o un celular o una tablet o una computadora para poder comunicarse con los profesores. Por lo menos en mi escuela pasó así y empezaron a dar trabajos ya muchísimo después. Entonces muchos quedaron afuera del sistema educativo. Hay muchos compañeros que tengo que no se pudieron egresar porque no pudieron seguir con la continuidad pedagógica. Y muchas veces pasaba que escuchaba a gente decir que el que no seguía con la continuidad pedagógica era porque no quería. Y no es así, porque está bien, vos podés tener el celular de alguna tía, alguna prima, pero encontrar el momento justo y con la cantidad de trabajos que mandaban era algo bastante difícil si no tenías los recursos. Y más teniendo o hermanitos chiquitos o sobrinos, y si no tenés un espacio propio, es muy difícil, era muy difícil entrar a las charlas de Zoom o no sé, que tu casa se vuelva la escuela básicamente. Y no es de parte del alumnado solamente, sino que de los profesores también. Se empezaron a incrementar sus horas de trabajo porque los alumnos mandaban mensajes a cualquier hora, o eso nos decían nuestros profesores, y ellos trataban de ayudar, pero a veces no se podía. También las escuelas empezaron a repartir comida, alimentos, para poder abastecer un poco a las familias, ya que había incrementado mucho la pobreza porque las personas habían perdido los trabajos. En lo personal siento que el rol del docente ahora cambió bastante a lo que era antes, o mi perspectiva por lo menos, porque ahora siento que el docente tiene que acompañarnos y ayudarnos a tener un criterio propio, porque si bien puede tener Google, Internet y muchos medios para tener información, necesitamos a alguien que nos ayude a recortar esa información e integrarla. Necesitamos que alguien nos acompañe en ese proceso. Y eso es lo que me quedó muy marcado, porque se tuvieron que adecuar a un paradigma total y completamente diferente. Los profesores que no entendían muy bien la virtualidad, no sabían usar la computadora, se tuvieron que amoldar y adecuar. Entonces siento que desde ahora en más voy a tener muy en cuenta eso. El tratar de estar informándome constantemente para poder adecuarme en caso de que llegase a pasar otro tipo de problemática como lo que fue la pandemia. El rol del profesor cambió bastante porque básicamente tuvieron que dejar el currículum de lado y empezar a tener más empatía con respecto a los alumnos, preguntarles cómo están, cómo se sienten. Perdón si perdí un poco el hilo conductor, pero también me gustaría hablar sobre la falta que nos hacían nuestros compañeros. En el video que adjunté muestra un poco de eso, de que no era lo mismo. O sea, intentábamos todo lo que era posible y lo que estaba a nuestro alcance para poder hacer que no sea un cambio tan fuerte, pero lo fue a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel educativo, y marcó una gran diferencia. Y
Bueno, esa era la segunda tópica, el rol del profesor. También me gustaría hablar sobre el cambio de paradigma post-pandémico. Fue un proceso muy difícil que nos ayudó a entender más a las personas, a tener más empatía, a tratar de ayudar más a los demás. Los ATR ayudaron un montón y nada, por suerte pudieron hacer que no repitan tantos alumnos y eso fue muy lindo. Y bueno, profe, no sé cuántos minutos voy, no sé si se va a pasar de los minutos con el video que le voy a adjuntar. Disculpe si es así. Nada, esos son los 3 tópicos que desarrollé, que me resonaron más en el año, que me gustaron más, me interesaron más y me ayudaron a tener otra perspectiva sociopolítica en cuanto a todo lo que vivimos y todo lo que vamos a vivir futuramente. Nos da, creo que, muchas herramientas para poder afrontar si hay otra problemática similar. Siento que el texto que nos mandó usted de Inés Dussel o el del pensamiento crítico me marcaron mucho porque es verdad, necesitamos a los profesores para que nos ayuden a atravesar el proceso educativo y los profesores también tienen que amoldarse y hacerlo con todo el amor del mundo y nada, eran tiempos difíciles tanto como para los alumnos, tanto como para los profesores, como los directivos y nada, fue un proceso que por suerte pudimos atravesar y hay que aprender de todo eso. Así que gracias, chao.